Hola, buenas tardes. Soy Nuria Sánchez, CEO de Oncología Aesthetic. Ante la llegada del coronavirus, son muchas las dudas que se plantean las personas sometidas a tratamientos oncológicos. Es por ello que esta tarde vamos a hablar con el doctor Pere Gascón, ex jefe del Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínic y director de la Cátedra CELEX, también de Oncología. Buenos días, doctor Gascón. Muchas gracias por atenderme. La pregunta que se está haciendo ahora a todos los pacientes oncológicos es ¿cómo me afecta el coronavirus si tengo cáncer? Bueno, te afecta de una manera muy especial porque imagina que todos los que nos están escuchando y que tienen el diagnóstico de cáncer, están siendo tratados, forman parte del grupo de alto riesgo. Y esto implica que son mucho más vulnerables porque su sistema inmunológico de defensa está muy rebajado por efectos propios de la quimioterapia y de todo lo que conlleva en el cáncer, ¿no? La ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? Cambios de hábito. Por lo tanto, el primer punto es que como son pacientes de alto riesgo, hay que extremar todas las precauciones. Si ya las tomamos la gente que no tenemos ese diagnóstico, pues todavía más la gente que está en un grupo de alto riesgo. Y cuando digo aumentar las precauciones, claro, ¿qué puedes hacer más de lo de las manos, los guantes, las mascarillas, etcétera, etcétera? Pues obviamente, pues ser más consciente, ¿no? El otro día te contaba que lo que hacemos por rutina y por reflejo, muchos de nosotros erróneamente, es, por ejemplo, vamos con guantes a comprar, salimos a la calle con guantes y en el momento de sacárnoslo, nos sacamos los guantes como cuando vamos, no sé, en invierno con guantes normales, los sacamos con una mano, en la otra mano, cuando ya está sin guantes, sacamos a la mano, al guante de otra mano. Claro, si hacemos esto, la mano que ya está desprotegida se contagia con el plástico del guante, ¿no? Por lo tanto, si os habéis fijado en la televisión, las enfermeras y médicos al sacarse la ropa, diríamos, de esos plásticos, ¿no? Para evitar el contacto, lo hacen de dentro para afuera. Sí, pone las manos y hace unas contorsiones muy raras para nunca tocarse con la parte frontal que es la que está en contacto con el enfermo, con el entorno. Por lo tanto, esto tenemos que hacerlo porque si no, nos estamos engañando. Y que entramos con los guantes en casa y nos los sacamos alegremente, pero una mano está contagiada. Hay que ser consciente. Si los haces con la otra mano, porque sacarse los guantes es difícil, como ponérselos según el tamaño que tienes, hay que lavarse enseguida las manos con agua y jabón. Unos 20 segundos es suficiente, ¿de acuerdo? Yo diría que el enfermo con cáncer todavía tiene que estar más consciente de que no puede soportar una infección con coronavirus porque lo pondría en en una situación como de posible gravedad, ¿no? Los tratamientos oncológicos ¿deberían continuar en los hospitales, deberían espaciarse o quedarse en casa? No es una pregunta que no es la primera que la hago y esto sí que es muy importante que se preste un poco de atención. Sabemos que los tratamientos de cáncer no es bueno posponerlos. Hay veces que no hay otra alternativa porque la quimioterapia ha dañado tanto a nuestras defensas, a los glóbulos blancos, que si le damos quimioterapia a una persona que ya tiene los glóbulos blancos muy bajos, lo podemos a un riesgo de una infección gravísima y por tanto no es éticamente ni médicamente aconsejable. Habiendo dicho esto, primer punto, hay que hacer lo posible para no faltar el día de la quimioterapia. Muy importante. Porque fíjate, la médula ósea, que es lo que tenemos dentro de nuestros huesos, aquel que de pequeño pues chupamos el hueso grande, ¿no? Que todo es grasa, ¿no? Y que nos gustaba tanto de pequeños. Esto, el interior, es donde es la fábrica de todos los glóbulos blancos y rojos y plaquetas. Toda la sangre, la fábrica está en el interior de los huesos. Bien, lo que la gente no sabe es que la quimioterapia, como actúa sobre las células que se multiplican rápidamente, que crecen muy rápidamente, la médula ósea va a un ritmo más rápido que un tumor. Por tanto, es más sensible, susceptible a ser dañada la médula ósea como fábrica de toda la sangre que el propio tumor. Eso es una paradoja. Pero es que fíjate que la médula ósea tenemos que fabricar trillones, no, ni millones ni millones, trillones de células cada día para tener
nuestros niveles normales. Y esto es increíble, es un milagro, porque si vives 90 años, la médula ósea, aunque sea ya casi todo grasa, tiene sus islas de fábrica y nos va proporcionando nuestros glóbulos blancos, nuestros glóbulos rojos y plaquetas hasta el día que nos muramos, ¿no? Habiendo dicho esto, claro, si tú tienes que posponer los tratamientos, lo que estás haciendo es dejar al cáncer que se recupere. Sería 2 pasos para adelante y 1 para atrás, pero no nos interesa 1 para atrás. De hecho, en algunos tratamientos, en algunas enfermedades, intentamos dar tratamientos cada semana. Y en leucemia, que es otra historia distinta, damos infusiones continuas durante 5 días de quimioterapia, porque nos interesa que el cáncer no levante cabeza, ¿no? ¿Lo ves, no? Tanto, el mensaje aquí es que hay que hacer lo posible para no demorar los tratamientos. Ya tenemos nosotros hormonas para levantar las defensas, etcétera, etcétera, para que eso no suceda. Pero no, hay que ir al hospital. Otra cosa es que en algunos centros, para evitar que el enfermo tenga que salir de casa e ir 2 veces, el día anterior o 2 días antes para la analítica y el día de la quimioterapia para la quimioterapia, en muchos centros, para evitar más exposición a contactos, se hace todo el mismo día. Vas por la mañana, hoy en día los resultados necesarios para la quimioterapia, para que te la puedan dar, son muy rápidos. En 1 hora, hora y media ya los tenemos, pongamos 2 horas. Por lo tanto, uno llega de buena mañana, le hacen la analítica y digamos que a las 2 horas o 3 ya puede recibir la quimioterapia. Con lo cual, con una sola vez de ir al hospital se completa lo necesario. Que el enfermo ve que la sala de quimioterapia, bueno, quimioterapia no, pero de extracción está muy llena, pues en todo caso que utilice los pasillos para andar por arriba para abajo, porque los pasillos de hospital por lo general son amplios, ¿no? Que evite siempre concentraciones de mucha gente, ¿no? Porque lo bueno es estar separado de 1 a 2 metros cada uno, ¿no? Pero la pregunta es muy importante. Hay que hacer lo posible para no demorar los tratamientos, porque iría en contra de los resultados. Por lo tanto, la prevención en el paciente oncológico, damos por hecho que no sería la misma o sí sería la misma que en cualquier otra persona. De hecho, tiene que ser la misma, porque lo que intentamos hacer es el contagio. Lo que no puede, digamos, no tiene el lujo el enfermo oncológico es de coger la enfermedad, porque el curso de la enfermedad, del contacto con él o con ella, lo más seguro es que va a ser muy distinto al que uno de nosotros, si estamos en contacto, ¿no? Por lo tanto, no hay que exponerse a un contacto. Por lo tanto, lo único que hace el enfermo con cáncer es las mismas precauciones que una persona normal, sabiendo que como es de alto riesgo, si contacta el virus, pues el curso clínico puede ser no tan suave como por lo general la población normal que no tiene quimioterapia ni bajan las defensas como un enfermo con cáncer. Pero claro, mentalmente no puedes bajar las defensas. Una persona que esté normal, yo he visto por la calle gente sin mascarilla y sin guantes, ¿entiendes? Eso nunca lo puede hacer con cáncer, nunca. ¿Qué recomendaciones a nivel domiciliario se les podría dar ahora durante la cuarentena? Bueno, lo bueno que tiene la cuarentena es que no recibes amigos, no estás tú con los tuyos, ¿no? Con la pareja, con algún niño. Hay que evitar, obviamente, los besos, los abrazos, los contactos físicos, sobre todo los niños pequeños que lo cogen todo. Pero ellos sabes que lo cogen y van corriendo por la calle o por la casa, ¿no? Hay que evitar los contactos íntimos, eso sí, y utilizar los guantes, las mascarillas. Hombre, las mascarillas si estás ya en un ambiente en casa quizás no. Las mascarillas es bueno cuando vas en grupos o en salas muy contaminadas, ¿no? Pero yo lo que diría es esto en la mesa, pues estar separados, ¿entiendes? Evitar el contacto muy próximo o íntimo, ¿no? Besos, abrazos, esto hay que extremarlo. Lo otro, lo que nos exige las autoridades sanitarias, hacer lo que es correcto, ¿no? Cuando vas a comprar cosas, cuando llegas a casa, pues piensa que los alimentos, las bolsas, todo puede estar contaminado. El problema de este virus es que se pega a las superficies metálicas, a las superficies de la tela y puede estar horas. Yo confío que con la temperatura de 24 años, si llegamos a... Bueno, creo que esperemos que estemos fuera del túnel antes de verano, pero solo que subiese la temperatura un poco más,
hace la vida más dificultosa al virus, porque el virus eso es muy sensible a las temperaturas de 24 26 grados. De aquí, por ejemplo, que es muy conveniente, es, por ejemplo, dos cosas importantes del contagio del virus, ¿no? Uno es que el virus penetra en la piel, sobre todo en las mucosas que están un poco dañadas, ¿no? No hace falta que tengas un corte, ¿no? Una herida, no hace falta que esté como escoriadas, ¿no? Un poco no normales, ¿no? Penetra fundamentalmente por las glándulas lacrimales, las glándulas, diríamos, de todo el aparato de la boca, de la nasofaringe, ¿no? Y de las cloanas de la nariz, ¿no? Fíjate que eso se han hecho estudios de toda la vida, ¿no? Que los médicos somos grandes portadores de infecciones porque vamos respirando y vamos de enfermo a enfermo y lo tenemos todo en la boca, en los virus y en nuestras narices, ¿no? En el interior. De ahí que cuando hay una persona que tiene una bacteria, por ejemplo, resistente, los médicos y enfermeras son los primeros que tenemos que entrar muy protegidos y con mascarillas para no pasar al siguiente enfermo la bacteria resistente. Por tanto, ¿a qué me refiero? Que hay que proteger, fíjate, los ojos, fíjate que la gente de los hospitales lleva no solamente mascarillas, lleva una especie de gafas, ¿no? Porque claro, si hablas con una persona, con un enfermo, aunque no es lo mismo que con la boca, pero sí te puede ir por las glándulas salivales y infectarte, ¿no? Entonces hay que ir protegido cuando estás en el hospital. La gente que está al día con los enfermos, como enfermeras y médicos, sobre todo en el quirófano o entrando en las salas donde hay los enfermos, y mucho más protegido, ¿no? Pero volviendo a lo que te decía, el virus le haríamos una mala jugada contra el virus, o una jugada para nosotros, si tomásemos cosas calientes muy frecuentemente. Por ejemplo, el té verde, es un antioxidante, el té verde caliente, 2 tazas de té al día o 3, iría muy bien, porque si tenemos ya contaminación, pues le hacemos un poco la vida más difícil al virus que nos contamine. La garganta seca, es decir, las mucosas secas es una fuente de entrada del virus. La mucosa nos protege en cierta manera de él. El virus necesita las células en contacto, desnudas, para infectar los receptores. Si estamos con la mucosa húmeda todo el rato, por ejemplo, los enfermos con cáncer lo saben, que es bueno que vayan bebiendo mucho durante todo el día, ¿no? Para limpiar de toda la toxicidad de la quimioterapia, ¿no? Pero en este caso no se refiere a la hidratación como tal, sino también al hecho de ir tomando sorbitos de agua para que en todo momento la garganta esté húmeda. Eso dificulta la infección por el virus. Otra cosa que eso nos ha dicho porque igual no queda muy bien, pero una cosa que va muy bien es tomar un chiclet sin azúcar, por ejemplo, porque el chiclet nos induce la producción de saliva, ¿sabes? No te digo estar con los americanos con un chiclet todo el día, pero entre tazas de té verde, tal, y luego que tengamos la mucosa húmeda, esto nos da una cierta protección. Y luego lo que yo hago, esto no lo hago por ahora, lo aprendí de mis padres, cuando uno está resfriado en invierno, no, para prevenir los resfriados, uno lo que se hacía es inhalaciones, mejor, de agua salada, ¿no? Agua que paras, agua de botella, no del grifo, con sal, que sea como, idealmente sería la del mar. Fijaos que cuando nosotros entramos en el mar, algo que hacemos mucha gente es, o si tragamos un poco de agua, la nariz nos empieza como si tuviese un resfriado, a caer agua. Lo que tenemos aquí dentro de la nariz, lo que son los senos, son tremendos para almacenar de todo, ¿no? Son tejido glandular, mucoso y puede albergar virus. Por lo tanto, es bueno hacerse cada noche una especie de limpieza, ¿no? Inspirando, digamos, agua salada, cerrando se llama nostril, inspirando, que el agua salada tibia nos entre por una cuana, se haga por la otra, lo hacemos unas 4 veces, eso nos limpiaría en cierta manera de si hay algún virus anidado allí, pues limpiar, hacer una toilette nasal, eso iría muy bien también. Por tanto, ya te he dicho una serie de trucos, ¿no? Caseros, la limpieza nasal, el agua,
el té caliente o bebidas calientes, todo esto va bien para protegernos de una manera física, ¿no?, de la posibilidad de un contacto, ¿no? Esto, sí. ¿Y a nivel de dieta, por ejemplo? Sí, esto es importante. Te digo unas cuantas cosas. Yo ya te he dicho el té verde, ¿no? El té Sí. verde va muy bien para tener los resfriados. Los cítricos, que ahora es la época de los cítricos, pues naranjas, mandarinas, limones. El kiwi tiene también mucha vitamina C, el kiwi, ¿no? Pero bueno, es un país de cítricos, ¿no? Por tanto, Mm. normalmente hay que tomar esto, los cítricos. Luego, lo que yo siempre aconsejo, pero ahora más con el coronavirus, es los extractos de hongos. Ujú. No infusiones de hongos, no comer hongos, que a mí me gusta mucho y me gusta ir a buscar y comerlos, pero ahora en la temporada tampoco. Eso es otra cosa, eso es plan gastronómico. En plan médico, los hongos medicinales, en el momento actual, en enfermos con cáncer, diríamos, lo que va bien son los extractos. Si uno está bien, puede tomar infusiones, puede tomar recetas, pero esto la cantidad es muy poca. Para que tengas una idea, los extractos de hongos, de 100 kilos, los secan y tienen 10 kilos de hongo seco. Y de esos 10 kilos de hongos secos llegan 1 kilo de extracto. Por tanto, los principios activos contra los virus y para aumentar las defensas son altísimos cuando tomas extractos. Yo recomiendo el reishi, ¿entiendes? Ujú. El reishi, que se tomen 2 cápsulas de reishi de un extracto y luego 2 cápsulas también del Coriolus versicolor. Coriolus versicolor en castellano se llama cola de pavo. ¿Por qué te digo esos dos hongos? ¿No? Hay otros, pero no voy a marear a los que nos están viendo. Pero el reishi se llama el hongo de la eterna juventud. Potencia las defensas. Yo me tomo una cada día antes del coronavirus. Potencia las defensas, los anticuerpos, ¿entiendes? Nos aumenta los linfocitos T, que son los que atacan tanto el cáncer como el virus. Eso por una parte, el reishi. Y luego tenemos el Coriolus versicolor, que es la cola de pavo, también 2 cápsulas, que Ujú. este tiene efectos, ¿saben? Como todos los hongos tienen sus efectos, unos más, otros menos, pero todos son muy parecidos. Unos tienen sus principios activos más concentrados que otros. Pero Coriolus versicolor se ha visto, también han salido 2 publicaciones hace muy poco, también a propiedades antivirales. Por lo tanto, damos 2 hongos, 2 cápsulas de cada uno mientras dure la pandemia, ¿eh? Luego ya podéis dejarlo, tomar uno o no tomarlo. Ya te digo, yo tomo un reishi cada mañana como el que tomaba antes una vitamina C, ¿no? Eso es muy importante en ayunas, porque los hongos se absorben mejor en ayunas y sobre todo si tomas vitamina C un poco antes o un vaso de zumo de naranja o de limón un poco mezclado con agua, el hecho que esté vitamina C, ácido ascórbico en el estómago, facilita la absorción de los hongos. Por tanto, eso por una parte, los 2 hongos, 2 cápsulas mientras dure la pandemia. La otra cosa, como ya te he dicho, la vitamina C, por ejemplo, 1 gramo al día. Vitamina C 1 gramo al día, Ujú. por las mismas razones, ¿no? Es antioxidante, le hace la vida más difícil al virus. Y luego la vitamina D, que claro, la vitamina D, yo hace unos 3 años o 4 no miramos los niveles, la aconsejamos tomar en aquellos que tenían los niveles bajos. Pero nos hemos dado cuenta, y eso ya es Vox Populi, que los enfermos con cáncer, la gran mayoría tienen la vitamina D de Dinamarca, D3, Sí. baja. Claro, pero luego se ha visto que los españoles, a partir de octubre, septiembre, octubre, la tienen baja también. Yo, esto me cuesta creerlo, porque somos un país de sol. Y le pregunté al doctor Rosselló, fui a una de sus charlas, una gran nutricionista y es una persona que es una ingeniera química, a esa persona que lleva toda su vida dedicada a la nutrición. Yo le dije, doctor Rosselló, yo tengo aquí, no lo entiendo, un país de sol como nosotros, que necesitamos vitamina D3, eso que lo necesiten los noruegos, los islandeses, pobrecitos, ¿no? Tan blancos ellos, ¿no? Y no. Sí. Pero fíjate, pero claro, no nos damos cuenta. Y la respuesta era obvia. ¿Qué hacemos los españoles? Trabajamos en casa, en las oficinas, en los hospitales.
no nos da el sol. Cierto. Entonces, si salimos algunos, yo no, pero si salimos algunos a mediodía a comer, vamos por debajo de los balcones para que no nos dé el sol. ¿No? Y en invierno Sí. hace frío y nos refugiamos enseguida en un café, en cualquier lugar para que estemos protegidos, ¿no? Y en verano, te digo, vamos en la playa ahora con sombrillas, bueno, excepto la gente por la cuestión del moreno, que eso tampoco es saludable, pero fíjate, nos escapamos del sol. Y me dijo una cosa clarísima: nunca verás un campesino o un pescador con vitamina D baja. Por lo tanto, es algo que, pues por supuesto, de que tenemos la vitamina D elevada y tendríamos una gran sorpresa si nos hacemos los análisis. Gente totalmente normal, sin ninguna enfermedad, las tiene baja a partir de octubre. Por lo tanto, la vitamina D3 de Dinamarca, D3, es muy importante, cada vez se da más importancia en todo lo que es de la inmunidad, procesos contra el cáncer, etcétera, como una pieza más en la lucha contra el cáncer, contra los virus, ¿no? Yo aconsejo, porque es más fácil, 2000 unidades al día, se vende en gotitas, como esas de antes, esas gotitas que apretabas la gomita, la tengo en el lavabo y cada mis 2000 unidades y voy tirando. Por lo tanto, hemos dicho extractos de hongos para aumentar defensas, para ir contra el virus, antivíricos, luego las dos vitaminas, la D3 y la C, y luego algo muy importante, importantísimo, y más en enfermos oncológicos, es la razón de tomar probióticos. La misma doctora Rosselló dijo unas cosas que se me quedaron. Te he perdido ahora. ¿Me sigues ahora? Sí, 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 sí. Se ha demasiado la pantalla. Dijo lo siguiente, que el tubo digestivo lo tenemos que mimar. Tenemos la edad que tiene nuestro tubo digestivo. Piensa que es una persona que lleva toda su vida dedicada a la nutrición. Es ingeniera química, por tanto, sabe lo que dice. Tenemos que mimar. ¿Y por qué viene esto? Mira, la medicina tibetana ya decía que toda enfermedad empieza por el tubo digestivo. Incluso el mismo Hipócrates, que soy un seguidor de Hipócrates, pero claro, los médicos actuales, el padre de la medicina moderna, decía lo mismo, que las enfermedades empiezan por el tubo digestivo. Claro, aquella gente no sabía por qué lo decía, era intuitivo o por su experiencia, era gente muy adelantada, era gente pues solamente con un intelecto estupendo, pero no tenía lo que tenemos nosotros hoy en día. Pero fíjate que ahora sabemos que el tubo digestivo tiene metros y todos los ganglios linfáticos que van rodeando el tubo digestivo, digamos, desde la boca hasta el ano, sobre todo el tubo digestivo, el 70% de defensas del cuerpo está en el tubo digestivo. En todos esos ganglios que están pegados a la pared del tubo digestivo. Porque las bacterias y todos los microorganismos que están dentro de nuestro tubo digestivo fabrican sustancias que alimentan los glóbulos blancos que están en los ganglios linfáticos. En cierta manera, el cuerpo es fantástico. Los ganglios linfáticos serían como estaciones de policía, ¿sabes, no? Sí. Por si hay alguna infección o algo, ya están aquí, ¿sabes, no? Es como los bomberos. Los bomberos en Estados Unidos, en Nueva York, por ejemplo, hay un coche de bomberos por cada 2 o 3 bloques de casas. Porque si hay un incendio, en un minuto los tienes allí. Y si ven problemas, llaman ayuda. Fíjate que en las grandes ciudades es estación, en Barcelona se estación de esto. Todavía no es como en Nueva York. Pero en Nueva York cada 3 o 4 bloques de casas hay un coche de los bomberos. Pues aquí igual, tu digestivo tiene sus ganglios linfáticos. Que hay un problema, entonces ellos ya se encargan de avisar al resto del organismo que empiece a enviar glóbulos blancos, pues si hay una infección, inflamación, etcétera, etcétera. Por tanto, hay que, como con la quimioterapia y los antibióticos que ha recibido o está recibiendo el enfermo oncológico, ¿qué pasa? Estamos barriendo los microorganismos del tubo digestivo tan importantes para mantener esta inmunidad tan importante de nuestro cuerpo. El 70% está allí. Y claro, con la quimioterapia y los antibióticos ha desaparecido gran parte de nuestras defensas. Hay que restituirlo. ¿Y cómo lo restituimos? Muy fácilmente, con los probióticos que tanto hablamos. Pero te he explicado un poco la base, ¿no? Sí. Hay que restituir de una manera muy rápida, sobre todo el enfermo que está recibiendo quimioterapia o el enfermo que acaba de dejar la quimioterapia. Y yo aconsejo
un sobre de probióticos, hay muchos en las farmacias, y que tenga como mínimo, yo digo, 5 cepas, que son 5 tipos. Normalmente los que te venden en las farmacias son de la Lactobacillus, el Bacillus bifidus, de los lácteos, son los más comunes en nuestro tubo digestivo. Uno al día, a media comida, antes de la comida, cuando que ellos quieran, ¿no? Pero es muy importante que se tomen un sobre de probióticos, uno al día. Y luego, diríamos, para que no sea tan aburrido nuestro tubo digestivo, las bacterias tengan otros compañeros y no solo lactobacillus, pues aconsejo que se tome el kefir de cabra, ¿no? O bien el sauerkraut, lo que llamamos chucrut nosotros, pero el chucrut o casero o comprado en alguna tienda naturista, porque el chucrut que te venden en las grandes superficies, supermercados, está liofilizado o pasteurizado, con lo cual no hay, te puede gustar la cola alemana fermentada, pero no nos sirve para nada, no hay bacterias. Por lo tanto, aunque parezca paradoja, te pido que se tomen pues, productos fermentados que es muy contaminado, pero hay una distinción entre lo podrido y lo fermentado. Lo fermentado, de hecho, potencia nuestras defensas. Claro, nunca aconsejaré un fermentado a una persona con un trasplante de médula ósea. Pero claro, esa persona no tiene defensa de ningún tipo, no le vas a dar ningún tipo de bacteria, aunque sea buena, ¿sabes, no? Sí. Hay que cuidado, me refiero a los enfermos que están recibiendo pues, quimioterapia, ¿entiendes? Normal, que nunca tienen las defensas a cero. Siempre mantenemos las defensas mínimas para poder ir dando quimioterapia, ¿entiendes? Cada 3 semanas o cada 2 semanas, ¿no? Por lo tanto, esto es muy importante. Y hay un aspecto que también la gente no se da cuenta, que el 90% de la serotonina, que es la hormona del bienestar, en el tubo digestivo. Porque nosotros tenemos la sensación del estómago, entendemos para qué funciona. Hasta el duodeno lo entendemos. El resto, ¿entiendes? No tiene muy buena prensa el tubo digestivo, ¿sabes, no? Son obvias. Pero en cambio, cierto, la última parte es importantísimo, importantísimo. Son muchos metros que tenemos, ¿comprendes? Por tanto, hay que mimar el tubo digestivo como si fuese un jardín, como decía el autor Rosselló. Un jardín, si no lo cuidas y tienes lo que llamamos las hierbas cangrejo, the crabgrass, que es en inglés, si no lo cuidas en una semana todo ya no es el césped, ya es la hierba cangrejo. Por tanto, tenemos que mimar muchísimo nuestro tubo digestivo porque eso nos da salud. Por lo tanto, esto que antes no hacía mucho énfasis, hace unos 4 o 5 años, hoy día en todos mis enfermos con cáncer hago mucho énfasis en los probióticos, en el tubo digestivo, ¿entiendes? Para potenciar nuestras defensas. Si lo tenemos bajo, eso favorece que no podamos enfrentarnos a infecciones ni también al cáncer. Por lo tanto, es otro de los puntos. Por lo tanto, he dicho, los hongos, las vitaminas, probióticos. Y para acabar, y a título personal, mi pregunta sería, ¿qué debe cambiar o qué podrá cambiar en la sanidad el día de mañana con la que está cayendo? Sí, tú me acuerdo que hace unos 10 días habías tocado fondo, ¿no? Yo creo que habrá un antes y un después si nuestros gobernantes piensan un poco. Los médicos y enfermeras españoles, tan alabados y tan aplaudidos, que se lo merecen, ¿no? Son los peor pagados de Europa conjuntamente con los griegos, eso no se dice. Me acuerdo cuando el ministro Soria fue a Nueva York y dijo que la sanidad española es posiblemente la mejor del mundo, desde España le hicieron críticas y dijeron, sí, gracias a mantener unos sueldos miserables a médicos y enfermeras. Y eso nunca se dice. Y no se dice porque realmente, al menos los médicos de la pública, y siempre he estado en la pública, realmente los salarios son correctos, no me quejo, ¿entiendes? Pero en Portugal yo ganaría doble, un médico. Si cuando yo voy a dar charlas en Portugal, está lleno de enfermeras y todos médicos, muchísimos médicos españoles que allí pues se les paga más. En la fuga de enfermeras al Reino Unido
ahora con el Brexit no sé qué pasará. Pero bueno, me refiero que ya no te digo que aumentemos los sueldos, fíjate, no te digo esto, porque nunca nos hemos quejado de nuestros sueldos porque comparado a los de secretarias o otra gente de la sociedad, pues mira, vamos tirando, vivimos bien, diríamos, oh, normalitos. Vivimos. Los que trabajamos en la pública no puedes tener una segunda residencia, pero bueno, si es vocacional, es vocacional. Lo que sí, y eso es muy importante, no se pide aumento de sueldo, se pide aumento de las plantillas. Los enfermos van creciendo porque nuestra población va alargando la longevidad. Sí. Y por tanto, en cáncer, sobre un cáncer y enfermedades neurológicas, neurodegenerativas, que aquí siempre en España vamos retrasados porque todo lo hacemos a la cosa inmediata. Cada 4 años hay elecciones, pues hay que cortar pues, edificios, casas, ¿no? Para así en la prensa. Lo importante, las cosas importantes en política son las de largo plazo, las de largo plazo. Y por tanto, ya hace como unos 20 años en Estados Unidos, ya hace 19 que he regresado, estuve casi 25 en Estados Unidos trabajando, allí desde hace ya unos 20 años ya salía a nivel gubernamental que los hospitales del futuro serán estarán llenos de enfermos de cáncer y de enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades pues cardíacas, todo esto se tratará en los ambulatorios posiblemente. O realmente el señor con un infarto entra, le ponen una angioplastia o 2 stents y a los 3 días está en la calle. Es algo increíble, es como un edificio de plomero, decíamos. Pero volviendo a lo que te decía antes, yo creo que si de algo tenemos que aprender es que no nos puede coger con esta falta de medios y medios humanos, sobre todo de medios humanos. Yo me acuerdo que hace un año un médico joven que conozco decidió marcharse a Suecia. Ahora no sé si Suecia o Noruega, quizás Noruega. Y no podía entenderlo, le daban 1 hora por enfermo, 45 minutos para ver al enfermo y 15 minutos para escribir la nota, mientras el enfermo llama al siguiente. Aquí estamos en 15 minutos, 20 minutos, media hora, y van aumentando los enfermos. Los enfermos. Creo que de aquí tendría que haber ya una concienciación de que los hospitales públicos, fundamentalmente, ¿no?, necesitan aumento de las plantillas, sobre todo de aquellas especialidades que va creciendo el número de enfermos. Y el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas, es claro que cuando más alargamos nuestra vida, más tenemos cáncer y más tendremos pues senilidad, Alzheimer o enfermedades de todo tipo, Parkinson, etc. ¿no? Y ya que me has hecho esa pregunta, quiero decir algo para no contaminar esta charla, ¿no? En el sentido de que en equipaje, España, los centros universitarios, centros públicos, los terciarios, porque Sí. no puedes pedirle a un hospital comarcal que tenga UCIs intensivos. El comarcal es para las cosas urgentes del día a día, cosas complejas, por eso hay los centros terciarios, que el estamento público invierte muchísimos miles de millones para que estén al día. Pues digo una cosa, nuestras unidades de intensivos, de cardiología, son espectaculares. ¿Sí? No hay que, pero espectaculares. Nuestros aparatos de radioterapia son de la última generación, la mayoría, o sea, comparadas de 3-5 años. Nuestros resonancias magnéticas, las mamografías, todo el aparataje, los respiradores intensivos, todo eso está a último nivel. Pero claro, no podemos ser muy duros con la falta de respiradores, por ejemplo, porque claro, ¿quién se esperaba una pandemia? Tampoco vas a comprar miles de respiradores para que cada 50 años tengamos una pandemia. Sería una pérdida innecesaria. Otra cosa que podéis decir es que, viendo lo que pasaba en Italia, no hicimos una provisión y previsión de lo que podría pasarnos, ¿no? O sea, que cuando veas las barbas del vecino arder, pues mojar, ¿no? Entonces, eso sí, pero yo diría que la gente que nos escuche, que a nivel de intensivos, de coronarias, de equipamiento, en España estamos a un nivel, no hay nada que envidiar. Somos un país muy, muy, muy bueno, ¿entiendes? Lo que nos falta es aumento de las plantillas. Y ahora hay un problema, las plantillas van envejeciendo
y como hemos pasado por una gran crisis en el 2008, pues la gente se va jubilando y las plantillas no se están recuperando como deberíamos. Por lo tanto, sí que habrá un antes y un después. Pero creo que, como siempre se dice, como tú y yo, que hemos ido a muchos de esos másters o conferencias de marketing o de manejo de personal, nos dice que cuando hay una crisis siempre hay oportunidades. Pues me imagino que esa oportunidad de aumentar las plantillas pues no pasará en vano, ¿no? Yo en ese aspecto soy optimista, pero nunca es lo que opino, ¿no? ¿De acuerdo? Ujú. Muchísimas gracias. Creo que son unos consejos fantásticos y muchísimas gracias por este tiempo A y vosotros. que salgamos adelante.